Es una especie de elitismo que viene con ese tipo de pensamiento, que es que si tienes el tiempo y el intelecto y el tipo de constitución intelectual y la educación y demás, que puedes entender este argumento y tienes el dinero para comprar el libro y el tiempo para sentarte a leerlo. Y así es como llegas a creer en Dios. Si se supone que así es como debes llegar a creer en Dios, entonces eso haría que Dios fuera un administrador bastante injusto de su amor. Hola, bienvenidos a otro video de canales LDS dobladas al español. Ya tenemos algunos videos muy interesantes aquí en el canal, así que te invito a poder chequearlos. Y si te gusta el contenido, por favor, déjanos tu poderoso like y suscríbete al canal Canales LDS dobladas al español para poder así llegar a más personas. Dicho todo esto en esta breve introducción, comencemos. Recientemente, el ateo Alex O'Connor y el ex ateo convertido al cristianismo Dr. Francis Collins discutieron una variedad de temas sobre la naturaleza de la realidad y cómo encaja Dios en ese cuadro. Mientras observaba, no pude evitar estar a favor de Alex y sus argumentos. Alex O'Connor es un agnóstico increíblemente agudo y genuino, y aunque no logra refutar a Dios, sí expone muchos de los enormes vacíos creados por el cristianismo de cuna que el Evangelio restaurado resuelve. Así que me gustaría destacar 3 puntos clave en su discusión. El primero es la noción indefendible de la infalibilidad bíblica. Además, los escrúpulos morales, la misma intuición moral que se me dice que debo usar para probar la existencia de Dios, es la misma intuición moral que se supone que debo ignorar cuando encuentro a las situaciones menos que envidiables de los cananeos. Sí, un poco Un menos pueblo, que esclavos hebreos o esclavos no hebreos para empeorar las cosas. Pero también en el Nuevo Testamento, el tratamiento de las mujeres es algo que levanta muchas cejas. Curiosamente, creo que el ateo tiene una vía de escape allí, porque pienso que Pablo no escribió mucho de lo que encontramos atribuido a Pablo en el Nuevo Testamento. Pero eso no es realmente una opción para él. Soy un cristiano que confía en el Nuevo Testamento. Así que soy un poco el que puede absolver a Pablo aquí. No creo que él escribió esas palabras en 1 Corintios, donde dice que las mujeres deberían ¿sabes? Si tienen una pregunta, deben ir a casa y preguntar a sus maridos. Es una vergüenza hablar en la iglesia. No creo que él haya escrito esas palabras, y creo que tenemos buenas evidencias para pensar que no lo hizo. No creo que él haya escrito todo el libro de 1 Timoteo. Y así, muchos de esos problemas se desvanecen para mí. Pero si estoy mirando la religión cristiana, esa intuición moral que le dice tan poderosamente a la gente, bueno, sabes que ciertas cosas están bien o mal, lo sabes. Incluso si quieres intentar psicologizarlo o hablar sobre la evolución o cualquier cosa, sabes en algún lugar que hay un sentimiento moral de que ciertas cosas están bien o mal. E incluso si digo, ¿está bien? Claro, sí, genial, correcto. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué debo hacer? Bueno, eso debería llevarte al cristianismo. Y luego, lo primero que veo al abrir ese libro es algo que contradice la misma intuición moral que se suponía debía usar para llegar allí en primer lugar. Eso me deja con cierta preocupación. ¿Entiendes el punto de Alex aquí? Está preguntando cómo el cristianismo puede afirmar ser coherente en sus principios morales cuando algunas partes de la Biblia te dicen que ames a tus enemigos, pero en otras partes Dios está diciendo a los hombres que maten a bebés con sus espadas. Hay ejemplos de contradicciones bíblicas, y cualquiera que finja que no existen está claramente equivocado. Entonces, ¿hay una solución a este problema? Bueno, lo hay si rechazas la inerrancia bíblica. Y nosotros, como santos de los últimos días, lo hacemos. Tenemos que asumir que solo porque la Biblia dice que Dios ordenó la matanza de bebés en el Antiguo Testamento, ¿realmente lo hizo? ¿Es posible que un santo de los últimos días piense que el autor original creyó que Dios lo mandó, cuando en realidad no lo hizo? ¿Encaja la matanza de bebés con el mensaje coherente del Canon Sud y la doctrina del Evangelio restaurado? ¿O es una excepción? ¿Creemos que la Biblia y todos sus autores estaban sin error en sus escritos y comprensión de las revelaciones de Dios? Verás, lo bueno para los santos de los últimos días es que pueden observar el mensaje global de los profetas de Dios a lo largo del tiempo. Entonces podemos identificar casos atípicos que parecen incongruentes con el testimonio profético colectivo y reconocer que podemos estar justificados al pensar que tales casos atípicos no son inspirados. Por ejemplo, la Biblia enseña: vuestras mujeres callen en las iglesias, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también dice la ley. ¿Realmente quiere Dios que las mujeres guarden silencio en las iglesias? Si eso es verdad, ¿por qué había misioneras en el Nuevo Testamento? ¿Y por qué tenemos comúnmente maestras y oradoras en las reuniones dominicales, en la conferencia general y esencialmente en todos los niveles de la iglesia? Ahora, por favor, no me malinterpreten. No estoy diciendo que cada persona tiene el derecho y la autoridad para rechazar cualquier parte del Canon Sud porque no le guste.
Aunque no consideramos que la Biblia sea inerrante, sí la consideramos muy confiable. Hay temas e ideas principales que se refuerzan mutuamente. El punto aquí es simplemente decir que, a diferencia de muchos cristianos, no tenemos que defender cada anomalía en las Escrituras como si hubiera sido dicha inherentemente por Dios mismo. El segundo problema para los cristianos del credo es su noción de un Dios completamente sin restricciones, y surge en su conversación en el contexto de nuestro universo que está finamente ajustado para la vida. Sí, o sea, en esencia se trataba de afinar. Creo que vi esto en línea en algún lugar, pero alguien decía que si tomabas un lápiz o algo así y lo lanzabas a través del universo hacia un blanco en como Plutón o algo así, que darle sería como, esas serían las posibilidades de que la vida existir o algo así. Entonces, el argumento esencialmente es que con el ajuste fino, la vida es tan increíblemente improbable que, ¿cuál es la explicación para eso? Te he escuchado hablar un poco sobre esto en tu podcast y entrevistas, y creo que dijiste que encuentras esto convincente, pero realmente no te mueve. Pero puedes explicar que estás. Sí, quiero decir, Jacob, por supuesto que es convincente. Sí, es un gran misterio y es un hallazgo asombroso, ¿verdad? Que si fuéramos a adaptar estos valores, entonces nada podría existir. Surgen tantas preguntas en mi mente. Son demasiadas. Es difícil saber por dónde empezar. ¿Sabes? Dios no introduce esos números. Simplemente sabe que es así como No tiene que ser. golpear nada. ¿Está Dios limitado por estas constantes? Él elige ser. Él elige ser. No sabemos que en su existencia esas constantes existan. Él no es parte. Él creó, pero no es él mismo parte del universo creado. Entonces, esto es lo que me desconcierta, es que antes de que el universo exista y solo tienes a Dios en el éter, y Él está pensando en crear este universo, para decirlo crudamente. Y por alguna razón, Dios está confinado a estas restricciones muy estrechas. Y de hecho no pudo crear un universo que permitiera la vida. Pero dentro de esas limitaciones, quiero decir, crear el mismo universo. Entonces, no un universo aburrido. Sigue siendo un universo interesante. Todo es igual. Seguimos actuando como actuamos ahora. Solo que la gravedad es más fuerte. Creo que si eso hubiera ocurrido, habríamos tenido una gran contracción antes de que hubiera tiempo para que la complejidad de la química se formara en el corazón de esas estrellas, y no habría sido muy agradable. Así que habría sido imposible que Dios creara ese universo y no hubiera un gran colapso. Creo que si lo único que se alterara fuera la gravedad, manteniendo todo lo demás igual, los teóricos dirían, sí, ya habríamos tenido un colapso del universo antes de ahora. No habríamos llegado a 13.8 mil millones de años. Eso significa entonces que, dado que Dios desea crear este universo interesante tal como es hoy, Dios está limitado al hacerlo Él elige. por las condiciones de la gravedad. Sí, pero una vez que ha hecho esa elección de ¿Quiere querer un este final universo, interesante? no puede crear ese universo interesante, sino por ese valor muy específico de la constante de gravedad. Y entonces, eso actúa como una restricción al poder creativo de Dios, porque Dios quiere crear esta cosa hermosa. Es como decir, ya sabes, si Dios quisiera crear la Mona Lisa sin usar un pincel como tradicionalmente, creo que los teístas querrían decir, bueno, Él podría hacerlo. Podría simplemente hacerla aparecer en la existencia. Hay maneras de que Dios sortea nuestras limitaciones físicas. Y si yo dijera, bueno, no, yo pienso que Dios eligió usar un pincel porque de otra manera la Mona Lisa no podría haber sido creada, y eso habría sido poco interesante. Pero la pregunta que estoy haciendo es, ¿podría haber hecho la Mona Lisa sin el pincel? ¿Podría haber creado el mundo tan interesante como es hoy, con una fuerza de gravedad más fuerte? ¿Sabes a qué me refiero? Como, mira, entiendo lo que está diciendo, que él no elegiría tener una gravedad que tenga un universo, que tenga un gran colapso, porque no conduciría a la vida. Eso sería tan poco interesante. Pero lo que estoy diciendo es, ¿por qué no podría haber una constante de gravedad más fuerte que en nuestro modelo actual llevaría a un gran colapso? Pero como Dios es Dios, puede crear ese universo de todos modos y evitar un gran colapso de alguna manera. ¿O está limitado por la constante de gravedad y lo que puede crear? Creo que veo a dónde vas. Creo que Dios es un Dios de orden. Y eso significaba que en cualquier universo, Dios elegiría que la materia y la energía siguieran leyes ordenadas. Resulta que tenemos un conjunto de esos. Podrían haber sido de otra manera. No hemos hablado sobre si podrías crear un universo completamente diferente donde la gravedad fuera un inverso cúbico en lugar de un inverso cuadrado. Eso me hace doler la cabeza. Pero dentro de la naturaleza de las leyes que parecen en este universo gobernar la materia y la energía, si Dios es un Dios interesado en algo complejo, y Vamos. volver a mi fe aquí, Dios también es un Dios de amor
Dios quiere tener criaturas con las que pueda tener una relación, y eso va a guiar la toma de decisiones. Entonces, ¿sobre qué tipo de universo logrará ese objetivo? No creo que esté limitado por el hecho de que Dios quiere amar a sus criaturas. Eso es quien es Él. Y si ese es el caso, no sé si eso lo limita en términos de física para elegir los parámetros correctos para que eso suceda. Es un medio para el fin. El fin es lo que importa. Pero no podría haber obtenido ese mismo resultado a través de diferentes parámetros. Esa es la limitación a la A que me menos que refiero. también cambies las leyes. Y no sé cómo harías eso. Si vas a seguir con las leyes que tenemos y solo cambiar una constante, la gravedad, y esperas que eso termine en complejidad, no funcionará. Incluso para Dios. Ni siquiera Dios podría hacer que eso sucediera. ¿Sabes? Esto se siente como si, Dios pudiera decidir que 2 más 2 puede ser 5 y eso. Pero eso es lo que estoy preguntando. Son estas constantes fundamentales. Algo como, ya sabes, leyes de la lógica. Como 2 más 2 es ¿Ves 5. a dónde quiere llegar Alex? Alex cuestiona la capacidad de Dios para crear el universo de otra manera. Collins, como la mayoría de los cristianos, es reacio a decir que Dios está limitado por algo. ¿Cuál es la solución fácil a esta preocupación de Alex? Es la posición de los santos de los últimos días que Dios está limitado en cierto sentido por lo que llamamos ley eterna. Nuestra noción cuando decimos que Dios es todopoderoso es simplemente decir que Dios puede hacer todas las cosas que es posible hacer. Un Dios totalmente sin restricciones es un gran problema. Toda la historia bíblica no tiene sentido si Dios podría haber simplemente salvado y exaltado a toda la humanidad con un chasquido de dedos. Solo piénsalo por un minuto. Si Dios puede hacer cualquier cosa y no tiene restricciones, ¿por qué está muriendo Jesús en la cruz? ¿Por qué Dios no pudo hacer un plan diferente que simplemente asegurara que nadie se perdiera y no fuera necesario ningún sacrificio? Lo que Alex pregunta fundamentalmente es, ¿por qué el mundo es como es? El hijo de Alma, Coriantón, hizo una pregunta similar a su padre, y Alma reveló algo increíble y radical sobre la relación de Dios con la ley en Alma, capítulo 42. Por lo tanto, según la justicia, el plan de redención no podría lograrse sino bajo condiciones de arrepentimiento de los hombres en este estado de prueba. Sí, este estado preparatorio. Porque si no fuera por estas condiciones, la misericordia no podría efectuarse, a menos que destruyera las obras de la justicia. Ahora, la obra de la justicia no podría ser destruida. Si así fuera, Dios dejaría de ser Dios. Pero hay una ley dada, y un castigo fijado, y un arrepentimiento concedido. Arrepentimiento al que la misericordia reclama. De lo contrario, la justicia reclama a la criatura y ejecuta la ley. Y la ley impuso el castigo. De no ser así, las obras de justicia serían destruidas y Dios dejaría de ser Dios. ¿Qué? ¿Suponéis que la misericordia puede robar a la justicia? Os digo que no, de ninguna manera. Si así fuera, Dios dejaría de ser Dios. ¿Podría Dios salvar a una persona en contra de su voluntad? Si yo odiara a Dios y eligiera rechazarlo con un conocimiento completo de Él y de su Hijo, ¿podría Dios simplemente darme un pase e introducirme en su reino? ¿Por qué no? Permíteme hacer una pregunta más provocativa. ¿Puede Dios salvarnos por sí mismo? Piensa en esto cuidadosamente. Si Dios pudiera salvarnos por su cuenta, ¿por qué eligió sacrificar a su unigénito Hijo? Esto es más una crítica a la visión del mundo del cristianismo confesional. Si el objetivo de Dios es salvar a la mayor cantidad de personas posible, ¿por qué no simplemente llevarnos a todos al cielo? ¿Por qué no crear solo criaturas que lo aceptarían? Recuerda, en la cosmovisión del credo, Dios creó el infierno. Si Dios no está atado por nada, ¿por qué no simplemente omitir la necesidad del infierno al crear solo seres que no irán allí? Este es el problema de un Dios radicalmente sin restricciones. Ahora, el último problema que el Evangelio restaurado resuelve es el problema de la revelación personal. Durante su conversación, Alex ha preguntado qué se necesitaría para que él creyera en Dios. Ahora, la mayoría de los ateos dirán que si experimentan algún tipo de milagro, creerían. Trent Horn explicó recientemente por qué esta línea de razonamiento no funciona. Me preocupa que los ateos que se apoyan demasiado en la objeción del Dios de los huecos terminen haciendo que el ateísmo sea tan infalsificable como algunas religiones, o que no puedan responder a esta pregunta. ¿Qué probaría que Dios existe? Algunos ejemplos que he escuchado de los ateos incluyen la curación de un miembro amputado a través de la oración, reorganizar las estrellas para que digan que Dios existe, o descubrir en el código genético humano que nuestro código genético dice hecho por Yahweh en él. Evan Bale dice que si todas las estrellas se realinean para formar las palabras Mene, Mene, Tekel, Ufarsin
que es lo que Dios escribió en la pared en el banquete de Belsasar en el libro de Daniel. Entonces, cita, eso me convencería del teísmo o del politeísmo. Ninguna otra explicación es remotamente plausible. Ahora, Doc del canal Pine Creek dice que ya que el profeta Elías pudo hacer caer fuego para encender un sacrificio empapado en el libro de los reyes y pudo superar a los profetas de Baal haciendo eso, entonces los cristianos deberían poder probar que el cristianismo es verdadero simplemente prendiendo fuego a una servilleta mojada mediante la oración. Ahora, algunos de los ejemplos son mejores que otros, pero todos comparten el mismo defecto. Yo preguntaría a los no creyentes que ofrecen estos ejemplos, ¿por qué estas cosas en particular te convencerían de que Dios existe? Sospecho que, en última instancia, este es el razonamiento. No sé qué causó que se sanara una extremidad, o que se movieran las estrellas, o que la servilleta se incendiara. No puedo imaginar una causa natural, por lo tanto, Dios debe haberlo hecho. En otras palabras, cometen la falacia de Dios de los vacíos en su evidencia hipotética. No sé qué causó X, por lo tanto, Dios existe. Afortunadamente, Alex es un tipo mucho más astuto que la mayoría, por lo que da una respuesta mucho más interesante cuando se le pregunta qué lo haría creer en Dios. Y una de las formas más legítimas de llegar a creer en Dios, sino la más legítima, es a través de una especie de experiencia personal y revelación. No es el tipo de cosa que va a convencer a otra persona. Por eso se ridiculiza en los debates. Si estás haciendo un debate público con alguien, como si estuviéramos aquí teniendo un debate y tú intentaras convencerme de que Dios existía y dijeras, bueno, recibí este mensaje de Dios, entonces todos se reirían de ti porque eso no va a convencer a nadie. Pero eso no está destinado a convencer a nadie. En cuanto a que te convenza a ti, es como la manera más legítima e imaginable Es llegar a creer en Dios. Y así, por supuesto, de esa manera. Por supuesto. Y así cuando la gente me preguntaba, ¿sabes qué se necesitaría? Dudaría mucho que estaría leyendo The Blackwell Companion to Natural Theology y estaría en objeción al argumento ontológico modal. No creo que ese esté ahí en realidad, pero quizás como el argumento cosmológico leibniziano. Y estoy y voy como que, y saco mi bolígrafo, lo subrayo. Estoy como, ahí está, lo encontré, ¿sabes? Yo no creo que así es como va a pasar. Luchando contra su particular Exactamente. terrible suerte. Y también hay una especie es una especie de elitismo que viene con ese tipo de pensamiento, que es que si tienes el tiempo y el intelecto y el tipo de constitución intelectual y la educación y demás, que puedes entender este argumento y tienes el dinero para comprar el libro y el tiempo para sentarte a leerlo. Y así es como llegas a creer en Dios. Si se supone que así es como debes llegar a creer en Dios, entonces eso haría que Dios fuera un administrador bastante injusto de su amor, ¿verdad? Así que está claro que no es así como se supone que debe ¿Ves funcionar. lo que Alex está haciendo aquí? Él está diciendo esencialmente que los argumentos a favor de la existencia de Dios son secundarios y que algún tipo de experiencia, algún tipo de revelación personal es lo que él cree que sería necesario para convencerlo. Él simplemente no ha sentido que ha tenido esa revelación personal. Y la revelación personal es exactamente lo que se nos enseña en el Evangelio restaurado. Es la base fundamental de nuestra creencia en Dios. Por otro lado, en tus interacciones con cristianos de credos, ¿cuántas veces te han dicho que rezar a Dios no es una forma fiable de conocer la verdad? A menudo los misioneros obligan a las personas a orar con verdadera intención para saber si el libro de Mormón es verdadero o no. Pero, ¿es esto algo que debería hacer un cristiano? No lo creemos y aquí está la razón. La Biblia nos habla de espíritus falsos que están en este mundo para engañar a la gente. También nos dice que Satanás se disfraza como un ángel de luz. Nos dice que los falsos profetas parecerán ser genuinos para muchas personas y nos dice que no podemos confiar en nuestros propios sentimientos o experiencias. A menudo me pregunto, si un testimonio directo de Dios no es la mejor manera de conocer a Dios, entonces ¿cuál es? Estoy realmente contento de que el Señor aclarara a Oliver Cowdery la forma real de conocer a Dios. Dios, en verdad te digo, si deseas un testimonio más, recuerda la noche en que clamaste a mí en tu corazón, para que pudieras saber sobre la verdad de estas cosas. ¿Acaso no hablé paz a tu mente respecto al asunto? ¿Qué mayor testimonio puedes tener que el de Dios? ¿Hay una fuente de conocimiento mayor o más confiable que la revelación directa de Dios a tu espíritu? Preguntó a nuestros amigos cristianos, ¿es Dios capaz de hablarte fuera de la Biblia? ¿Qué pasa con las personas antes de que existiera la Biblia o antes de que existieran las palabras que componen la Biblia? ¿Dios solo habla a los profetas?
Verás, Alex está dándose cuenta de algo fundamental. Se está dando cuenta de que los argumentos racionales pueden mantener un clima en el que la creencia puede florecer, pero es una experiencia directa con Dios lo que finalmente nos convence. Al igual que no podemos conocer una canción solo porque alguien nos hable de ella, no podemos conocer a Dios hasta que lo experimentamos y nos damos cuenta de qué es lo que estamos experimentando. Cuando los hijos e hijas de Dios se comunican con Él, lo llamamos oración. Cuando Él se comunica con nosotros, lo hace de diversas maneras, medios o canales. Estamos hablando de los patrones mediante los cuales Dios se comunica con sus hijos aquí en la tierra. La revelación es la comunicación de Dios a sus hijos aquí en la tierra. A veces esos mensajes llegan rápidamente y de manera bastante dramática. Lo he comparado con encender una luz en una habitación oscura, donde muy de repente la oscuridad es expulsada y puedes ver todo en la habitación con bastante claridad y brillo. Yo sugeriría que ese patrón de recibir mensajes de Dios es más raro que común. Un segundo patrón es cuando la luz aparece gradualmente, muy parecido al amanecer del sol. Puedes discernir el aumento de luz en el horizonte, pero nunca todo de una vez. Este patrón de revelación, yo sugeriría, es más común que raro. A veces recibir inspiración es como un día de niebla. Hay suficiente luz para saber que ya no es oscuridad, no es de noche, pero no está brillantemente iluminado. Puedes ver lo suficiente como para dar unos pasos hacia adelante en la nubosidad. No sé sobre otras personas, pero me ocurre así todo el tiempo. Hay suficiente para dar solo unos pocos pasos, y luego la luz sigue ayudándome a ver lo suficientemente adelante como para que pueda seguir avanzando. Seguimos las enseñanzas de Jesucristo. Él es la luz. Uno de sus nombres es la luz. Al seguir su ejemplo y vivir de acuerdo con sus enseñanzas, hay iluminación para todos los aspectos de nuestra vida. En la medida en que lo rechazamos y rechazamos sus enseñanzas, estamos por nuestra cuenta. Prefiero mucho más seguir su luz. Sé cuando hay un poder más allá del mío que viene de Dios hacia mí y a través de mí, que es el espíritu de revelación.